Una joven de solo 19 años convenció a los hombres más poderosos del planeta de que un pequeño pinchazo en el dedo podía detectar cientos de enfermedades, y logró que le dieran 900 millones de dólares por una máquina que jamás funcionó. Hoy vamos a destapar la mayor estafa de la historia de la medicina, la caída de Theranos. Lo que está en juego aquí no es el típico fraude de papel y bolígrafo. Estamos hablando de diagnósticos médicos falsos entregados a personas reales. Te vendieron la idea de que una genia visionaria venía a salvar la salud de tu familia, pero detrás de su uniforme negro y su voz impostada se escondía el experimento más peligroso y despiadado del Silicon Valley. Para entender la magnitud de esta farsa, hay que mirar el origen de la ilusión. A principios de los 2000, Elizabeth Holmes abandonó la prestigiosa Universidad de Stanford prometiendo eliminar para siempre el miedo a las agujas. Presentó al mundo un dispositivo revolucionario llamado Edison, un mini laboratorio que supuestamente realizaba más de 200 análisis de sangre complejos con una sola gota extraída del dedo. La prensa la encumbró como la nueva Steve Jobs. Los expresidentes de Estados Unidos se unieron a su junta directiva y las principales cadenas de farmacias firmaron contratos millonarios para instalar sus dispositivos. Pero el verdadero conflicto estalla dentro del laboratorio secreto de la compañía. La máquina de Edison era una absoluta mentira técnica, se averiaba constantemente, daba resultados erróneos y no podía procesar casi ninguna prueba. Para mantener el engaño frente a los inversores, Holmes ordenó comprar en secreto máquinas comerciales de la competencia, diluyendo la pequeña gota de sangre de los clientes para poder meterla a la fuerza en aparatos normales. Si te indigna comprobar cómo estas élites corporativas juegan con la salud y la vida de miles de personas solo por dinero y vanidad, suscríbete ahora mismo al Contrapoder, activa la campanita y deja tu comentario para que destapemos toda la verdad. La consecuencia de esta manipulación criminal fue devastadora. Miles de pacientes recibieron análisis con resultados falsos. A personas sanas les dijeron que tenían cáncer o diabetes, mientras que enfermos reales recibieron diagnósticos limpios que retrasaron sus tratamientos vitales. Holmes prefirió jugar con la vida de miles de familias antes que admitir que su invento era un fraude irrealizable. Pero esperaos, porque lo que viene ahora es la parte que nadie esperaba. Quédate porque esto cambia todo lo que creías saber sobre el control de las grandes empresas. Si enviar diagnósticos falsos a personas enfermas te parece escalofriante, la red de espionaje, amenazas y paranoia que instaló dentro de su propia sede para acallar a los empleados que descubrieron la farsa, te va a dejar sin aliento. Quédate, porque vas a descubrir cómo contrató a exagentes de inteligencia para perseguir a los jóvenes científicos que intentaron denunciarla, y la tragedia interna que la empresa intentó ocultar a toda costa. Esa red de espionaje interno convirtió la sede de Theranos en una prisión de máxima seguridad disfrazada de empresa tecnológica. El contexto inicial para cualquiera que entraba a trabajar allí era el de un proyecto sagrado, oficinas impecables en el corazón de Silicon Valley, un secretismo absoluto presentado como protección estratégica frente a la competencia y estrictos contratos de confidencialidad que los jóvenes ingenieros firmaban con orgullo, creyendo que custodiaban el invento del siglo. Pero el verdadero conflicto estalló cuando los propios científicos empezaron a notar que los números no encajaban, y Elizabeth Holmes transformó la empresa en un régimen de paranoia absoluta. Instaló cámaras de vigilancia que registraban cada movimiento de los empleados, monitorizó los correos electrónicos en tiempo real y prohibió a los departamentos hablar entre sí para que nadie pudiera armar el rompecabezas del fraude. Cuando algún investigador cuestionaba la precisión de los análisis, era intimidado de inmediato por su número 2, Sunny Balbani, o amenazado directamente con demandas millonarias por un ejército de abogados implacables que perseguían a los extrabajadores hasta sus propias casas. Si te indigna comprobar cómo las élites corporativas utilizan el acoso y el miedo para silenciar la verdad y aplastar a quienes intentan hacer lo correcto, suscríbete ahora mismo al Contrapoder. Activa la campanita y deja tu indignación en los comentarios para romper el silencio. La consecuencia de esta atmósfera de terror psicológico fue devastadora para quienes intentaron frenar la farsa desde dentro. El aislamiento y la presión constante destruyeron la salud mental de varios empleados, alcanzando su punto más oscuro con la trágica muerte del jefe de científicos de la compañía, Ian Gibbons, quien se quitó la vida justo antes de tener que declarar bajo juramento sobre las falsas patentes de la empresa. En lugar de mostrar empatía, la reacción inmediata de la cúpula de Theranos fue exigir la devolución de sus aparatos y amenazar a su viuda con acciones legales si hablaba con la prensa. Pero esperaos,
porque lo que viene ahora es la parte que nadie esperaba. Quédate porque esto cambia todo lo que creías saber sobre el coraje de enfrentarse a los poderosos. Si la persecución interna y el acoso a los científicos te parece indignante, la audaz jugada de dos jóvenes empleados de apenas 20 años que decidieron arriesgar su carrera, su dinero y su libertad para filtrar la verdad te va a dejar sin aliento. Quédate, porque vas a descubrir cómo Tyler Schultz y Erika Chang burlaron a los detectives privados de la empresa para contactar en secreto a un periodista de investigación, y la llamada telefónica que estuvo a punto de frenar el reportaje más destructivo de Silicon Valley. Ese acto de valentía de los whistleblowers es uno de los episodios más épicos de la historia del periodismo de investigación. El contexto con el que Tyler Schultz y Erika Chang llegaron a Theranos era el de dos jóvenes recién graduados llenos de ilusión. Tyler era nada menos que el nieto de George Shultz, el poderoso exsecretario de Estado de Estados Unidos y miembro estrella de la junta directiva de la empresa. Ambos entraron al laboratorio creyendo firmemente que estaban participando en una revolución médica que salvaría millones de vidas, sintiéndose afortunados de formar parte de la compañía más admirada de Silicon Valley. Pero el verdadero conflicto estalló cuando vieron con sus propios ojos cómo se falsificaban sistemáticamente los análisis de sangre. Erika presenció cómo descartaban los resultados defectuosos para alterar las estadísticas, mientras Tyler descubrió matemáticamente que la máquina Edison fallaba el 75% de las veces. Al intentar advertir a la cúpula, se chocaron contra un muro de acero. George Shultz prefirió creer las promesas de Elizabeth Holmes antes que a su propio nieto, y la empresa desplegó al temido abogado David Boies para cazar a los jóvenes. Contrataron detectives privados para seguir a Tyler y Erika las 24 horas. Enviaron matones a las puertas de sus casas y los acorralaron con amenazas de demandas millonarias que arruinarían a sus familias para siempre. Si te indigna comprobar cómo los multimillonarios y sus abogados utilizan el poder y el miedo para aplastarla, verdad y silenciar a jóvenes valientes, suscríbete ahora mismo al Contrapoder. Activa la campanita y deja tu comentario para respaldar a quienes se atreven a hablar. La consecuencia directa de esta persecución implacable fue el tiro por la culata definitivo para Theranos. En lugar de doblegarse por el pánico a ir a la cárcel o quedar arruinados, Tyler y Erika tomaron la decisión más peligrosa de sus vidas. Contactaron en secreto con el periodista de investigación John Carreyrou, entregándole las pruebas irrefutables que demostraban que Theranos era un fraude masivo que ponía en riesgo la vida de miles de pacientes. Pero esperaos, porque lo que viene ahora es la parte que nadie esperaba. Quédate porque esto cambia todo lo que creías saber sobre el colapso de un imperio corporativo. Si desafiar a los abogados más poderosos de Estados Unidos te parece una hazaña de película, la maniobra desesperada de Elizabeth Holmes al enterarse de que la verdad iba a salir a la luz te dejará helado. Quédate, porque vas a descubrir cómo la cúpula de Theranos intentó utilizar sus influencias políticas para presionar directamente al dueño del Wall Street Journal y censurar el reportaje, y el histórico artículo que destruyó una empresa de $9.000 millones en cuestión de horas. Ese reportaje de investigación del Wall Street Journal fue el torpedo directo que hundió el imperio de papel de Elizabeth Holmes. El contexto en octubre de 2015 era el de una compañía en la cima del mundo. Theranos alcanzaba una valoración astronómica de $9.000 millones, y Holmes paseaba su falsa sonrisa por las portadas de Forbes y Fortune. Confiaba ciegamente en que sus contactos políticos y el ejército de abogados liderado por David Boies lograrían censurar la investigación. Llegaron incluso a presionar directamente al magnate Rupert Murdoch, inversor de la empresa y propietario del periódico, para que destruyera el trabajo del periodista John Carreyrou. Pero el verdadero conflicto estalló el 15 de octubre de 2015, cuando el artículo vio la luz en portada nacional, desnudando ante el mundo entero que la milagrosa máquina Edison era una farsa irrealizable que entregaba resultados falsos a enfermos reales. Aunque Holmes intentó defenderse en televisión asegurando que esto es lo que pasa cuando intentas cambiar el mundo, la bomba periodística provocó la llegada inmediata de inspectores sanitarios federales. Las autoridades irrumpieron de urgencia en sus laboratorios secretos y descubrieron deficiencias tan graves e irregularidades tan aberrantes que suspendieron de inmediato sus licencias médicas, prohibiendo a Holmes volver a operar un laboratorio. Si te indigna comprobar cómo los organismos reguladores tardaron años en intervenir mientras miles de pacientes recibían diagnósticos manipulados, suscríbete ahora mismo al Contrapoder, activa la campanita y deja tu opinión en los comentarios para exigir mayor control corporativo. La consecuencia de esta inspección devastadora fue un colapso en cadena acelerado e irreversible.
La gigantesca cadena de farmacias Walgreens rompió de inmediato sus acuerdos comerciales y cerró todos sus centros de análisis. Los inversores interpusieron demandas por fraude masivo y la valoración de $9.000 millones se evaporó por completo. La empresa más aclamada de la biotecnología se convirtió de la noche a la mañana en un cascarón en quiebra, iniciando el proceso de liquidación total y dejando a cientos de empleados en la calle. Pero esperaos, porque lo que viene ahora es la parte que nadie esperaba. Quédate porque esto cambia todo lo que creías saber sobre el destino de los estafadores de Silicon Valley. Si la evaporación de $900 millones de financiación te parece un castigo severo, el proceso penal definitivo contra los arquitectos de esta gran farsa te dejará sin aliento. Quédate, porque vas a descubrir en la parte 5 cómo la Fiscalía Federal construyó la acusación por fraude criminal contra Elizabeth Holmes y Sunny Balbani, la desesperada estrategia de la defensa en el banquillo de los acusados, y el veredicto definitivo que la envió directamente a una celda de prisión. Ese juicio penal contra Elizabeth Holmes marcó el momento en que la farsa de Silicon Valley tuvo que rendir cuentas ante la ley. El contexto a la entrada del Tribunal Federal de San José, California, era irreconocible. Holmes ya no vestía su icónico jersey negro de cuello alto a lo Steve Jobs ni proyectaba la imagen de la multimillonaria invencible, se presentaba con trajes sobrios y una mirada frágil, intentando convencer al jurado de que era solo una joven visionaria e ingenua que simplemente había confiado demasiado en sus colaboradores. Frente a ella, la Fiscalía de los Estados Unidos desplegó un caso penal implacable por fraude masivo y conspiración. Pero el verdadero conflicto estalló en el banquillo de los acusados cuando la defensa de Holmes lanzó una estrategia desesperada: culpar de todo el engaño a su número 2 y expareja secreta, Sunny Balbani, acusándolo de manipulación y abuso psicológico para desligarla de las decisiones del laboratorio. Sin embargo, los fiscales desarmaron la mentira pieza por pieza. Presentaron cientos de correos electrónicos, mensajes privados y testimonios irrefutables de científicos y pacientes que demostraban que Elizabeth sabía perfectamente que las máquinas daban diagnósticos falsos mientras ella firmaba balances inflados para captar dinero. Si te indigna comprobar cómo las élites corporativas intentan victimizarse en los tribunales para eludir la cárcel tras haber jugado con la salud de miles de personas, suscríbete ahora mismo al Contrapoder. Activa la campanita y deja tu indignación en los comentarios para exigir justicia sin privilegios. La consecuencia de este proceso histórico fue la aniquilación del principio más tóxico de la industria tecnológica, el famoso finge hasta que lo consigas. El jurado popular declaró a Elizabeth Holmes culpable de múltiples cargos de fraude criminal a los inversores, destruyendo la cortina de humo y demostrando que la ambición sin límites no podía estar por encima de la vida humana. Pero esperaos, porque lo que viene ahora es la parte que nadie esperaba. Quédate porque esto cambia todo lo que creías saber sobre el desenlace de esta historia. Si la condena por fraude criminal te parece un acto de justicia ejemplar, la realidad tras las rejas y la lección definitiva que dejó este colapso en el mundo de los negocios te dejará helado. Quédate, porque vas a descubrir en la parte 6 la sentencia exacta a años de prisión que recibieron Holmes y Balbani, el destino final de los $900 millones evaporados, y las consecuencias reales que su estafa tuvo para todo el sistema médico mundial. Ese veredicto final marcó el colapso definitivo del mayor espejismo tecnológico del siglo XXI. El contexto tras la lectura de los cargos fue el de una condena histórica. Una empresa que llegó a valer $9.000 millones se esfumó por completo, dejando un rastro de más de $700 millones evaporados de los inversores y miles de análisis de sangre defectuosos entregados a ciudadanos indefensos. Frente a la sentencia firme, Elizabeth Holmes intentó agotar hasta el último recurso legal para evitar pisar la cárcel, alegando arrepentimiento para conmover al juez. Pero el verdadero conflicto estalló cuando la justicia federal decidió enviar un mensaje contundente a todo Silicon Valley. La justicia desestimó cada una de sus tácticas y dictó una condena de prisión para Elizabeth Holmes, mientras que su número 2, Sunny Balbani, fue igualmente condenado tras las rejas. Ambos fueron procesados y condenados por fraude criminal, demostrando que ninguna red de contactos políticos ni el dinero de los grandes fondos pueden comprar la impunidad, cuando se pone en riesgo la vida humana. La consecuencia de este desplome histórico fue una sacudida profunda a la cultura del emprendimiento tecnológico. La caída de Theranos obligó a las autoridades y a los inversores a imponer controles médicos y científicos inflexibles, cuestionando severamente la regla de la confidencialidad extrema en fases de captación de capital y la peligrosa doctrina de fingir resultados en el ámbito de la salud.
Elizabeth Holmes pasó de ser la multimillonaria más joven del mundo a cumplir condena en prisión, demostrando que la ambición desmedida y la mentira terminan cobrándose su factura. Ha llegado el momento de preguntarnos cuántas corporaciones más nos están vendiendo espejismos hoy en día. Si esta farsa médica de Silicon Valley te ha dejado impactado, aquí tienes otra estafa corporativa que conmocionó al mundo entero. Haz clic ahora mismo en el vídeo que aparece en pantalla sobre la gran estafa de Enron que Wall Street intentó ocultar. Descubrirás cómo hicieron desaparecer 70.000 millones de dólares en solo 24 días. Y si estás harto de que las élites jueguen con tu dinero y tu seguridad, suscríbete al Contrapoder. Activa la campanita y déjanos tu opinión en los comentarios. Tu voz es nuestra mejor defensa.